286 plazas y Ayacucho con 285 plazas. Mayor, la movilización de tropas, armamento y municiones y alimentos requiere de transporte y por ende de combustible. La importación de petróleo desde el Perú harán imposible la movilización en las zonas de operaciones. Gracias por hacernos notar, pero esta es una situación que los republicanos tendrán que solucionar. El gobierno de Bolivia solicita los servicios de su compañía en la provisión de lubricantes y combustible, y sobre todo en la provisión de gasolina para aviones. Debo reiterar en este último pedido que es imposible producir gasolina de aviación con el petróleo de Camiri. Reiteramos también que no encontramos justificativo alguno para tal negativa. Debe saber, señor Muñoz, que la compañía está poniendo toda su voluntad para solucionar tal pedido. Nuestro Señor te va a proteger, hijito. Aquí tienes comida para el camino. Por el tren te seguiré mandando. Gracias, madrina. Últimas noticias, últimas noticias. Presidente Salamanca ordena la toma de los fortines Toledo y Corrales. Ahora vamos a saber si el petróleo de Camiri sirve para el uso de nuestros aviones. Germán, es puro y tiene el octanaje necesario. Perfecto. Cumple con las especificaciones internacionales. Es apta para el uso de nuestros aviones. Hicimos todas las pruebas necesarias en el laboratorio de aguas. Muy bien, Muñoz. Vuelve al Chaco y produce en gran escala. Ahora los aviones volarán con gasolina de Camiri. Se le atribuye a la Standard Oil y a la Royal Dutch por parte de Paraguay
por parte de Bolivia a la Standard Oil, el haber asusado a estos países a una guerra para tratar de conseguir concesiones petroleras, ¿no? Pero el tema de la Shell no hay un solo documento que yo haya podido ver. Es básicamente, se habló de que sí, salían caricaturas de la época que eran las dos petroleras, ¿no? Las dos, una norteamericana y la otra inglesa, que nos manejaban como marionetas, como está en la caricatura, nos manejaban a los bolivianos con los paraguayos. Cuando tú ves los hechos realmente no tiene lógica, porque si fuera así, si la Standard Oil hubiera empujado a Bolivia a la guerra, entonces le hubiera puesto pues a su disposición todos sus recursos, ¿no es cierto? Le hubiera prestado dinero, le hubiera puesto los camiones, las maquinarias, el petróleo mismo a disposición del ejército boliviano. Pero eso no va a ocurrir. Algo que fue gravísimo fue el descubrimiento de que durante la contienda bélica la empresa Standard Oil había estado bombeando petróleo boliviano vía la Argentina, y de la Argentina el petróleo boliviano pasaba al Paraguay, facilitando el esfuerzo militar del ejército enemigo. Esto se consideró como una terrible traición a la patria en tiempos de guerra. Pero la Standard Oil en ese proceso, en los 10 años que van a venir a continuación, jugó un papel nefasto para la historia boliviana, en tanto y cuanto su intervención en la política interna, pero además su papel negativo respecto a la guerra del Chaco, construyendo un gasoducto en la zona de Aguas Blancas, un gasoducto clandestino que va a ser la base de un proceso administrativo contra esta empresa norteamericana. Sino que la Standard Oil le va a negar su concurso a Bolivia, le va a negar su concurso al Estado boliviano, a tal punto que el Estado boliviano, el presidente Salamanca, el 31 de octubre de 1933, va a proceder a nacionalizar momentáneamente durante la duración de la guerra a la Standard Oil. Ingresó al país en la década de los 20, lo hizo de la forma más típica, enviando lo que llamamos precursores para hacerse asignar extensos territorios que los mantuvo como en reserva entre el 20 y el 24. Luego consolidó aquello con una ley de 1922 y empezó los procesos de exploración en el Chaco en esta misma época. Tuvo un tratamiento infame del país, lo trató terriblemente mal, a pesar de haber obtenido las concesiones de Bolivia, no le va a dar a Bolivia absolutamente ni una gota de petróleo. Es más, va a contrabandear petróleo hacia la Argentina sin pagar impuestos en Bolivia y sin pagar impuestos en la Argentina. Si ese petróleo boliviano contrabandeado a la Argentina fue al Paraguay, no lo sabemos, no hay manera de saberlo. Pero el que fue a la Argentina, fue a la Argentina. Hablan de un Carlos Montenegro, abogado de la nación boliviana, que incorpora este elemento al máximo tribunal de justicia. ¿El elemento cuál es? Que el estándar en su pelea con la Shell, es un documento judicial, en esta pelea con la empresa anglo-británica, la Shell, van a disputarse geopolíticamente, primero, la disputa de concesiones petroleras, pero fundamentalmente la Standard y la Shell en su rivalidad van a generar el enfrentamiento entre dos países pobres, dos países descalzos, como diría Zabaleta. Fue un mito, evidentemente, y puede ser, porque también es importante notar que el segundo objetivo de la guerra del Chaco fue evitar, después de que Bolivia perdía en el campo de batalla, evitar que el petróleo boliviano caiga en manos paraguayas. Porque el estándar necesita, dada la mediterraneidad del país, una salida para el petróleo por el Paraguay. Entonces, este elemento geopolítico está claramente anotado por Carlos Montenegro en un alegato que él hace como abogado de la nación boliviana ante la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, este alegato va a ser determinante para la determinación de la Corte Suprema de Justicia. Pese al poder de la Standard Oil en el mundo, la Standard Oil está haciendo invadir hasta esa época a través de los cosacos blancos, asediando la Revolución de Octubre. Estamos hablando de ese poder. La guerra del Chaco, en primer lugar, significó la toma de conciencia de que Bolivia no era una nación plena, que los recursos estaban concentrados a inversiones mineras, que no había una integración interna,
que la diversificación productiva era muy escasa. En las arenas del Chaco, como se ha dicho todo este tiempo, y es un lugar ya común, se genera la conciencia nacional a partir del descubrimiento de que los bolivianos estamos muy divididos, discriminados, que hay dos Bolivias, esa Bolivia que se encuentra en las trincheras, la de los mestizos, la de los indígenas que tienen una sola bandera, la de los indígenas que habían visto que esa bandera boliviana como la señal de la invasión de sus tierras, qué sé yo, va a ser defendida por ella. Entonces, la confrontación bélica con el Paraguay nos da a los bolivianos la posibilidad de reconocer el país y al mismo tiempo de pergeñar proyectos sociales que van a llevar a la nación boliviana por un derrotero distinto. Hay un hito fundamental que es la Guerra del Chaco, que marca un antes y un después en la política boliviana. Es más, surgen nuevos partidos políticos, nuevas visiones ideológicas y fundamentalmente un proyecto de nación que tiene en YPFB uno de sus pivotes fundamentales. YPFB, que nace al calor de la Guerra del Chaco, de la necesidad de tener una empresa que maneje nuestros intereses petrolíferos, habida cuenta la influencia de la Shell, de la Standard en nuestro país, de la Shell en el Paraguay, en Argentina, va a ser un proyecto acariciado por la nación boliviana, va a ser el gemido, decimos, el nacimiento de la nación boliviana convertida en una empresa estatal. Esa toma de conciencia hizo que los sectores militares nacionalistas, los sectores liderados por David Toro, Germán Bucci y otros, ahí comenzó también a formarse RADEPA, plantearan la necesidad de recuperar esa riqueza para el control del país. En marzo del 36, el presidente David Toro Zuilova, el coronel David Toro Zuilova, emite una resolución suprema que luego es ratificada mediante un decreto supremo que dispone la cancelación de todas las concesiones petroleras que había adquirido con la ley del 21 y a partir de 1924 la empresa Standard Oil. En los meses posteriores se crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos un 21 de diciembre del 36 y para junio del 37 ya se ha producido la consolidación de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, siendo el primer país en América Latina en realizar aquello. Lázaro Cárdenas en México realiza su nacionalización el año 38. La prueba de que la nación boliviana va a existir los próximos 40 años es la constitución de una empresa que se constituye en un principal desafío de los bolivianos en términos profesionales, científicos, de la industria petrolera, pero sobre todo de la voluntad política de un país por encontrar los procesos de liberación nacional a través de la soberanía sobre sus recursos hidrocarburíferos. El tema petrolero desde ahí hasta la guerra del gas de apenas hace 14 años va a ser determinante para comprender la política del país y eso nace en la Guerra del Chaco. Fue el punto que permitió al país tomar conciencia de que había que contar con una base energética fundamental a cargo del Estado, para que de ese modo podamos tener soberanía sobre este recurso tan esencial para la vida de los pueblos como es el petróleo. A un principio parecía que no iba a poder funcionar de manera adecuada, ese fue el criterio de empresas transnacionales extranjeras, intentos de bloqueo a las exportaciones del petróleo boliviano, pero Yacimientos rápidamente se consolidó. Porque debemos anotar que la Standard Oil y las grandes empresas tenían su propio personal, tenían su conocimiento y lo tenían como secreto industrial. De modo que tuvimos que formar nuestro personal, adquirir una capacidad financiera y eso pues gracias a la decisión. Estuvo don Dionisio Foglianini y otros ingenieros que se encargaron poco a poco de ir creando una capacidad propia gerencial. Nuestros primeros hombres van a ser gente que se capacita en la UNAM, en México, Pemex ya está creada, fue creada el 38 por Lázaro Vargas, en una gesta libertaria de este estilo también como el nuestro. Y sobre todo YPF Argentina. En esa dimensión el objetivo va a ser primero consolidar un equipo humano a la altura del desafío de crear una empresa estatal. El Estado aportó con los recursos financieros que permitieron a Yacimientos contar con el capital mínimo inicial y luego, a medida que pasó el tiempo, el Estado fue inyectando recursos a Yacimientos para que de ese modo podamos contar con una empresa sólida en lo financiero, en lo técnico
y sobre todo con una capacidad para controlar soberanamente nuestros recursos. Pero al mismo tiempo de que con esa empresa logremos la autosuficiencia energética que logramos el año 1954 con Campo Camiri. Por eso mi pueblo es muy importante en la perspectiva de que luego se va a constituir en la capital petrolera del país. Bolivia, el año 54, deja de importar gasolina diésel, porque logramos crear nuestra propia energía, y sin energía usted no podría haber desarrollado la minería en Occidente ni la agroindustria en Oriente. Por eso Yacimiento se va a constituir en el proyecto nacional a la cual todos los bolivianos le vamos a dedicar una buena parte de nuestra reflexión, de nuestra práctica. El mundo se dividió en dos grandes bloques, socialista y capitalista, la Unión Soviética, Estados Unidos de Norteamérica, la Guerra Fría. Todos los países del mundo debían alinearse con uno u otro país. La revolución del 52 inmediatamente fue capturada por el presidente Eisenhower de Norteamérica, señalando que era posible, a pesar de un proceso revolucionario tan radical, era posible que esta revolución se condujese por los marcos capitalistas. Vino un proceso de penetración del imperialismo. Hubo un condicionamiento enorme de la política económica del gobierno boliviano. Concretamente, la imposición que vino de fuera fue la de abrir esta actividad petrolera a la empresa extranjera. Inicialmente vino una empresa pequeña, la McCarthy, que se encargó de explorar petróleo en Villamontes, en Los Monos. De tal manera que en junio de 1955 el gobierno de Víctor Paz, a 3 años de la Revolución Nacional, dicta una nueva ley, un nuevo código de hidrocarburos denominado Código Davenport por el abogado norteamericano que elaboró el código, y mediante este código se produce la privatización del petróleo boliviano. Que fue redactado por empresas norteamericanas, redactado en inglés, y yo he presenciado alguna vez una frase de un ministro, de un exministro que dijo: si yo conocía a tiempo lo que decía el Código del Petróleo, no lo hubiera firmado. Le da atribuciones excesivas, antinacionales a una empresa que ingresa al país en la misma época con el MNR. Estos procesos revolucionarios, lo hemos visto en nuestra historia, ingresan con un tipo de proyecto y terminan haciendo otro en la práctica, y este es el caso del MNR, que en 1954 ya determina un código muy abierto, antinacional, y muy preferente a la empresa norteamericana, que se hace de Colpe y Caranda, uno de nuestros campos más ricos, que se hace de la industria petrolera y que va creando códigos y reglamentos favorables a ella. En el año 56, una vez que el Congreso boliviano, ya durante el gobierno de Hernán Siles, su primer gobierno, que confirma y ratifica mediante ley el Código Davenport, en el año 56 llega a Bolivia la empresa Gulf Oil y se hace cargo de grandes reservas de gas, por primera vez el gas y el petróleo boliviano. Este Código del Davenport era tan leonino que solo dejaba para el país el 18%, constituido por 11% destinado a los departamentos productores, que había sido una lucha larga la que realizaron los comités cívicos para conseguir el 11%, luego 1% para los departamentos del norte, para Beni y Pando, totalizando 12%, más 6% para el Estado, 6%, con lo cual totalizaba 18%, y se llevaban los recursos. Funciona así. La empresa transnacional en Bolivia no es la única empresa extranjera que entró al país, la Gulf era la más grande. El MNR finalmente sucumbe el 4 de noviembre de 1964. A partir de eso se vuelve otra vez a crear la dinámica de la deliberación, de la necesidad de volver a tener soberanía sobre nuestros recursos naturales, que habíamos conquistado el 36 con la creación de la empresa, con la reversión de la
la Estándar, pero que en ese discurso otra vez el poder petrolero internacional vuelve a avanzar en el país y empieza la deliberación democrática con grandes hombres. Está ahí Sergio Almaraz, que escribe una gran obra en el periodo denunciando la presencia de la Estándar, de la Galf en este caso. Fuimos en la universidad los muchachos de tiempo, los que junto con dirigentes formados como don Enrique Mariaca, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Amado Canelas Orellana y otros intelectuales de la época, los que comenzamos a plantear la nacionalización de los hidrocarburos. La CUP, la Confederación Universitaria Boliviana, la Federación Universitaria Local y el sistema universitario en su conjunto, a través de foros, a través de conferencias, de debates, crearon la conciencia en todo el país de que había necesidad de eliminar ese código. El impulso de un cierto sector militar nacionalista, liderizado por Alfredo Obando Candia, el general Juan José Torres González y otros militares que estuvieron decididos a llevar adelante medidas, y apareció la figura de Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien, inspirado en los trabajos que había elaborado antes otros pensadores como Sergio Almaraz. Sergio Almaraz fue uno de los pensadores que aportó muchísimo en la creación de esa conciencia y en la justificación de las medidas. Marcelo fue el que impulsó dentro del gabinete del general Obando la nacionalización de la Galf, la recuperación de los hidrocarburos, y fue en realidad la segunda nacionalización que se hizo para que el país pueda controlar esta fuente de energía fundamental que son los hidrocarburos. Lo evidente es que en el golpe de Estado de Obando se amparan con un manifiesto político, un programa político-militar, el manifiesto revolucionario, el mandato revolucionario de las Fuerzas Armadas, y lo interesante es que quedan fuera gran cantidad de militares fascistas del gabinete ministerial y se incorporan intelectuales civiles, dentro de ellos José Ortiz Mercado, Aponte Burela, Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesores como Zabaleta Mercado y otras personalidades que empiezan a nutrir de ideales populares el gobierno Obando. En esas condiciones, en octubre del 69, un 17 de octubre, se dicta un decreto mediante el cual, firmado por Marcelo Quiroga y por el presidente Obando, se dispone la nacionalización del petróleo boliviano y el alejamiento de nuestro país de la empresa Gulf Oil Company, la reversión de las concesiones que se le había entregado sin ninguna cancelación, sin ningún justiprecio por dicha expropiación. Volviendo a recuperar dos cosas: reservas, teniendo el mercado argentino para yacimientos y sobre todo la operación de la industria petrolera casi monopólicamente en manos de YPFB. Obviamente proceso que luego va a volver a sufrir en esta suerte de lucha entre el poder de la nación boliviana contra el poder transnacional, una lucha que luego vamos a empezar otra vez a perder hasta generar la capitalización de Gonzalo Sánchez Lozada 20 años después. La dictadura de Banzer Suárez, que vino después de la caída de Obando y de Torres y del general Torres, lo que hizo es ratificar de nuevo, mediante una ley de hidrocarburos totalmente leonina, igual perjudicial para el país, lo que contenía el viejo código. De nuevo el 18% para el país y el 80% para la empresa extranjera. Y de ese modo el país no llegó a concretar de veras la nacionalización en la que había participado, repito, Juan José Torres, Alfredo Obando, y sobre todo la personalidad que impulsó fue Marcelo Quiroga. Porque la década del 70 fue la década denominada de los petrodólares, una inmensa industrialización, automóviles, etcétera, que necesitaban gasolina. Se hicieron enormes fortunas en Arabia, en toda la zona del Sahara, Irán, Irak, con la explotación petrolera. Ese dinero inundó el mundo, de ahí que más de 6.000 millones de dólares en préstamos llegaron a Bolivia. Todo aquello debió haber permitido el enriquecimiento del país, pero
todo ese dinero, tanto la producción de Comibol como yacimientos con altísimos precios del barril de petróleo, como los préstamos extranjeros, los petrodólares, todo eso fue a parar a bolsillos privados de quienes detentaban el poder entonces. Banzer critica la nacionalización del 69, la considera una medida nefasta, el dictador Banzer, pero en los hechos esa dictadura se va a sostener por los ingresos petroleros, por la nacionalización de Marcelo Quiroga de Santa Cruz, que va a acrecentar nuestros ingresos, los va a multiplicar, quintuplicar, y esa va a ser la base económica de esa dictadura que duró 7 años. Pero en todo caso, el periodo de Banzer se beneficia de la nacionalización, vuelve a aperturar y ingresan Tesoro Occidental, otras empresas norteamericanas, a disputarle a yacimientos la producción, explotación y producción petrolera. Entonces va a ser un periodo en que hay mucha corrupción en yacimientos, va a ser un periodo que tenemos bastantes ingresos porque hemos logrado nacionalizar el mercado argentino. De modo que durante las dictaduras lo que se hizo es volver atrás y evitar que el país pueda tener esta fuente de recursos, no solo físicos como es la energía, el petróleo y el gas, sino recursos financieros fundamentales para sostener el gasto público. El 29 de agosto de 1985 se dicta el Decreto Supremo 21060. Es la historia nacional de la globalización económica mundial, de la norteamericanización de la economía mundial, y mediante el 21060 se dispone la privatización absoluta de todos los recursos naturales, renovables, no renovables, la privatización de las empresas estatales, su entrega al capital privado. Es un proceso de degeneración de nuestra principal empresa y el mecanismo con el cual nos van a volver a poner contra la pared para desarrollar los procesos de capitalización del año 94-97 es la falta de inversión en nuestra estatal petrolera. Es decir, se la va a desguarnecer, se le va a quitar recursos y es una empresa que va a languidecer los siguientes 12 años. De tal manera que Yacimientos y Comibol, ambas empresas empiezan a quedarse sin capitales, sin reservas económicas, pero además el 21060 disponía el descuartizamiento por áreas, comercialización, transporte, explotación, exploración, etcétera, por áreas distintas, empresas independientes prácticamente, corporativas, autónomas, y es el descuartizamiento de estas dos grandes empresas. Debo destacar que a pesar de todo lo que el anquilosamiento al que se sometió a Yacimientos, Yacimientos pudo formar una capacidad propia. Hubo un conjunto de ingenieros, de economistas, de técnicos que hicieron de Yacimientos la principal empresa del país, a pesar de las políticas estas de dominación extranjera en los hidrocarburos. Y llegó el Yacimientos a tener un patrimonio neto de 1.400 millones de dólares. ¿Qué significó la capitalización? Significó el regalo de ese patrimonio. Se subdividió a Yacimientos, se la fraccionó para hacerla más fácil. Y siendo el patrimonio neto de 1.400 millones, al final el país no recibió sino una pequeña parte, porque se fraccionó y se infravaloró. Se vendió Yacimientos a precio de gallina muerta. ¡Vamos a la lucha! ¡Nunca de rodillas! ¡Nunca de rodillas! ¡Que se vaya a carajo! ¡Hasta aquí estamos de pie! ¡Nunca de rodillas! El pueblo alteño le disputa esos recursos a las transnacionales con una lectura histórica. Sus abuelos de los salteños, las comunidades que al final de la guerra son de alguna manera cooptadas por el ejército y enviadas al Chaco, van a contarles a sus hijos que han puesto sangre alteña, sangre aymara en la defensa de esos recursos 50 años antes. Por tanto, la legitimidad del Altos respecto a esos recursos es incuestionable.
Es una lectura de que yo también soy dueño de esos recursos, por tanto va a entrar esos recursos que están ubicados en el sur del país en la deliberación democrática del pueblo alteño. Esa es la primera lectura. De una rearticulación de todas las organizaciones en la ciudad del Alto a partir de la década del 2000, diríamos, ¿no? Porque había una crisis de las organizaciones durante el gobierno de Conciencia de Patria, donde estaban divididas, ¿no? La Federación de Juntas Vecinales, la Central Obrera Regional y la Federación de Gremiales. Entonces tenemos una rearticulación hasta el año 2000 con la demanda de la creación de la Universidad Pública de la ciudad del Alto, ¿no? Que ha sido una de las primeras manifestaciones muy masivas y una rearticulación de todas las organizaciones, especialmente del movimiento sindical, ¿no? La toma de conciencia fue fundamental y todos los procesos anteriores a la guerra del gas muestran algo parecido a lo que significó la guerra del Chaco en la toma de conciencia, ¿no? El pueblo tomó conciencia de que era, en primer lugar, un crimen económico, comparable a lo que se hizo cuando se entregó el mar a los chilenos, como el Tratado de 1904, quitarle al país lo fundamental del excedente económico, de la riqueza, era pues un atentado al desarrollo del país, al futuro del país. Todos los movimientos sociales, las organizaciones, estamos hablando de jóvenes e inclusive de estudiantes de la misma Iglesia Católica que les demandaba la creación de la universidad. Es así que se realiza a la cabeza de la Asamblea de la Alteñidad, se crea un organismo, ¿no? supra sindical y digamos vecinal que encabeza la Asamblea de la Alteñidad, entre una rearticulación de los movimientos sociales ya hasta el 2000, 2001, estamos hablando una antesala ya del 2002, estamos hablando y con los formularios Maya y Paya ya empiezan a afinar, como se diría en estrategias, ya las presiones, por ejemplo, el bloqueo. En el año 99 se produce una reorganización de las fuerzas sociales bolivianas. Ya en aquel momento se encuentra en el gobierno por voto democrático el general retirado Hugo Banzer Suárez. Este aglutinamiento de fuerzas tiene por función recuperar las organizaciones sociales. Lo primero que se hace es recuperar la Central Obrera Boliviana, que había estado en manos de dirigentes neoliberales, y a partir de ese momento recuperar la Federación de Mineros, Confederación de Fabriles, etcétera, etcétera, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Una primera prueba, ya tenemos el problema de febrero, ¿no? Donde ya se quema la alcaldía municipal, ¿no? En verdad había un rebasamiento a los dirigentes, toda la situación, pero ya había una rearticulación, ya había una bronca contra Gonzalo Sánchez de Lozada y había también las demandas, ¿no? No olvidemos de que ya se había creado la universidad, pero sin autonomía, por una parte, ¿no? Y este problema también de la tributación, incremento de la tributación también era otro problema. Y aquí empieza a colarse el problema ya de no exportar el gas, ¿no? A Estados Unidos vía Chile, ¿no? Por entonces podríamos decir de que esa consigna de la no exportación del gas solamente existía en las paredes. Y la quema de la alcaldía se da como una bronca, un desborde de furia, digamos, contra los partidos neoliberales, ¿no? ¿Por qué se centra en la alcaldía? Porque estaba controlado por el movimiento de izquierdas revolucionario, que era parte de la coalición del partido neoliberal que lo sustentaba Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Cuál es la característica del régimen de Gonzalo Sánchez Lozada? La necesidad de llevar gas hacia Chile. Pero a nombre de quién, de la nación boliviana o de las transnacionales. De las transnacionales, finalmente. En el fondo usted desempolva los elementos, podríamos decir, las sombras chinescas, y usted lo que encuentra después de escarbar son las transnacionales versus el pueblo boliviano. Otra vez la misma antítesis que se había dado con la Estándar en la década de los 20, con la GALF en la década de los 60, y otra vez en el año 2000 vamos a volvernos a enfrentar con el poder transnacional duro y puro. Y son los que van a mandar asesinatos. Nuevamente el pueblo boliviano va a sumar a su larga historia de lucha una nueva masacre. Se incrementa una segunda demanda, la renuncia del Zorro Berzaín,
¿no? Por entonces las organizaciones de la Ciudadela todavía no pedían que salga Gonzalo Sánchez de Lozada, pero sí en cambio que salga ya Sánchez Berzaín, porque había sido el principal articulador y el primer promotor, y además el cerebro que había intervenido Guarizate y había teñido de sangre, ¿no? Octubre del 2003 es la continuación de la lucha iniciada en abril del 2000, como siempre en defensa de los recursos naturales bolivianos, y octubre del 2000 marca el momento en que el pueblo boliviano sale a las calles. No solo es La Paz y el Alto, el bloqueo es general. Esto se había estado practicando, si se quiere así, teniendo ensayos generales en las movilizaciones anteriores. La capacidad que tenían los trabajadores del campo y la ciudad para movilizarse simultáneamente y paralizarlo el país en su totalidad. Ya la bronca se desata con los primeros muertos, ¿no? Estamos hablando del minero Atawich, estamos hablando de Ventilla, ¿no? Donde donde el bloqueo se manifestaba del paro cívico era en Ventilla, ¿no? En la parte sur de la ciudad, de la carretera a Oruro, porque era principal articulador de vinculación donde se sentía el paro en realidad, ¿no? Entonces se militariza, ¿no? Y además una zona estratégica, la carretera a Oruro, pasando por la avenida 6 de Marzo, y es el problema del abastecimiento del gas licuado, ¿no? Octubre del 2003 marca eso, la parálisis total del país y la enorme movilización que se produce en La Paz, Cochabamba y otras ciudades importantes del país, que ponen en jaque y en parálisis a las fuerzas represivas del aparato estatal. Los dirigentes hasta aquí, algunos de los dirigentes, ¿no?, estaban dispuestos a negociar. Víctor Hugo Carvajal les convoca hacia el hacia el peaje de la autopista, y ya había un documento inclusive, un acuerdo para que se levante el paro indefinido, ¿no? En la muerte de Atahuichi y la muerte de si bien me acuerdo, Modericona, ¿no es cierto? Entonces el problema ya se desautoriza a todos los dirigentes, ¿no? A partir de los muertos, a partir de ese momento, el paro ya es contundente. La ex tranca de Río Seco, el cruce de Villadela, estamos hablando de Valliviana, estamos hablando de la ex tranca de Sencat, estamos hablando ya, ¿no?, donde los vecinos ya discutían, ¿no? Las bases discutían, y como primera medida, ¿qué hacen?, ¿no? Primera medida es que empiezan a desconocer a los dirigentes que estaban vinculados con los partidos que estaban gobernando con Gonzalo Sánchez de Lozada, es decir, el MIR, el MNS, estamos hablando de UCS, ¿no? Estamos hablando del partido de Manfred Zes, también estamos hablando, ¿no? Octubre del 2003 nos muestra la población nacional saliendo a las calles dispuesta a morir. O sea, aquí la población no sale dispuesta a matar, sino a poner el pecho dispuesta a morir. Y entonces empiezan las fuerzas represivas a disparar sobre la población civil, desarmada como estaba, y lo que se ve es un momento de epopeya, porque la gente no retrocede. En mayor cantidad nutre a los combatientes, a los manifestantes, a los bloqueadores, en fin, y no hay capacidad en las Fuerzas Armadas para aplastar. Hubiera sido un tendal de por lo menos 500.000 de muertos para aplastar aquello. De la contingencia del ejército que viene de las guarniciones militares del lago Titicaca, ¿no?, entran por San Roque, ¿no?, queriendo cortar y por tomar un atajo, ¿no? Y lamentablemente, como mueren y son heridos las personas inocentes que salen en realidad, ¿no?, y no podían regresar a sus casas, la mayor parte con balas por la espalda, ¿no? El contingente estaba en ¿no? Y a partir de del problema estalla en realidad, a partir de esto que se denomina la masacre de Río Seco, empieza a estallar y es incontenible, ¿no? Y empieza dentro de las demandas, ¿no?, se adictamenta el problema de la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. El empeoramiento de las medidas duras, las pasarelas se empiezan a tumbar, ¿no? Se descarrila del tren, ¿no? Son ya medidas duras. Incluso los bloqueos ya por entonces ya ni las bicicletas ya podían pasar los bloqueos, ¿no?, porque ya ponían alambres. Por eso es que la guerra del gas
es ya la demostración de que la necesidad había penetrado en la conciencia de la gente y se convirtió en convicción. La gente del Alto luchó por convicción, estaba totalmente cierta de que había que recuperar los hidrocarburos, de que había que recuperar el gas, porque era la fuente principal de riqueza. Y en el velatorio de los ataúdes de Río Seco, estamos hablando en Villa Ingenio, donde se da una misa de cuerpo presente, había 11 ataúdes, donde estaba el padre Soriano. Ahí el problema también alcanza un límite emotivo, ¿no? Todas las juntas vecinales con la muerte, entonces hacen un juramento, ¿no? Entonces, dicen de que Sánchez de Lozada tiene que acabar en la cárcel de Chonchocoro, y además la gente empieza a gritar guerra civil, ¿no? Empieza, y ese era el momento más emotivo, ¿no? Guerra civil. La gente salía con chicotes, con sogas, con palos para colgar a Sánchez de Lozada. Entonces, todo era una bronca ya, ¿no? Sin límites en realidad, ¿no? Ya estaba echada la suerte de Sánchez de Lozada, porque ya no iba a parar esta situación, ¿no? Ya tampoco ya tenían poder de negociación, los dirigentes estaban rebasados completamente. La industria que estaba alrededor de IPFB queda en quiebra, los trabajadores son despedidos, el proceso de privatización ingresa hasta la salud, la educación, se genera una crisis económica en el Estado no tiene recursos. Esa va a ser la situación más concreta. Es estas dos lecturas, la lectura histórica y la lectura concreta, la que va a llevar al pueblo alteño a pergeñar un gran proyecto de nación que se llama la Agenda de Octubre, que tiene 3 componentes: la nacionalización, la refundación de IPFB, fíjese otra vez la memoria histórica funcionando en esta perspectiva, y la necesidad de industrialización. Extrañamente parece una agenda, ¿no? La agenda es netamente de gobernantes, es como método, ¿no? Yo te recibo aquí, bueno, aquí está mi agenda, aquí en mi agenda tengo anotado, ¿no? Esto es lo que se debe tratar, ¿no? Pero aquí son demandas que estaban planteadas, ya nadie quería saber de Gonzalo Sánchez, y en ese punto se resume todo, ¿no? En realidad ya pasaba, inclusive se olvida el problema de la exportación. Aquí no quería saber nadie de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Se resumía en eso. Ya posteriormente aparece esa agenda entre los políticos, aparece, ¿no? El problema del referéndum, ¿no? La modificación de la constitución política del Estado. Bueno, era un planteamiento en el último pataleo de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando plantea estas cosas ya de formulaciones, ¿no? Pero ya nadie quería saber nada, por tanto ya no había agenda. La agenda se resumía en un solo punto, ¿no? Se resumía en el problema de que Gonzalo Sánchez de Lozada se vaya. La guerra del gas representó pues que ya el viejo esquema capitalizador entreguista del neoliberalismo estaba liquidado, que había necesidad de ir adelante recuperando otra vez la riqueza, y esa guerra del gas despertó la conciencia de todo el país, y finalmente pues con la conciencia favorable del país tenía que volverse a recuperar los recursos en una tercera nacionalización. Después de más de 20 años se había echado un gobierno neoliberal al más sobresaliente, al discípulo más excelente del imperialismo, se había expulsado, y el Alto había expulsado, tenía ese mérito, tenía en realidad, ¿no? Entonces se planteaba, y lo que se planteaba, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces lo último que planteamos es que ahora que se haga cargo un gobierno, ¿no? De pobres, ¿no? Y campesinos, ¿no? Y levantaron, cuando Mesa viene a la Ciudad Alta, recién levantan ellos el paro, ¿no? Bueno, aquí, allá, y ahí empieza un poco ya a aparecer los héroes en realidad, ¿no?
Y lo que se empieza a afinar es el problema ya dentro de las organizaciones y la discusión, el problema de los hidrocarburos, ¿no? Bien la exportación a Estados Unidos no se admitía, pero había que complementar eso con la nacionalización y recuperación de los hidrocarburos, ¿no? Entonces ya se empieza a plantear esa situación, ¿no? Y se empieza a plantear para bien o para mal, ya se empieza a plantear también de que los salteños, ¿no? Representantes salteños deberían estar dentro de la representación dentro del Estado. Mesa de cualquier manera admite que llega a la prefectura, ¿no es cierto? Pero aquí hay la confusión ya, ¿no? No se plantea dentro de un consenso como se ve dado en la crisis del gas, ¿no? No las asambleas distritales, digamos, ¿no? Ya empieza la negociación de los dirigentes, ¿no? Y eso creo que hasta ahora está arrastrando, ¿no? El problema ya del coteo, ¿no? A espaldas de la población, en realidad, ¿no? Entonces, el año 2003 se impone la agenda de octubre, gana el pueblo boliviano y se inicia un nuevo periodo, que no es obra de ningún personaje político individual, es obra del pueblo boliviano, que no utiliza los hidrocarburos como pretexto, como dicen algunos analistas aymaristas. Más bien, los hidrocarburos son como el tejido social de esa vieja escuela de movilización democrática del pueblo boliviano, porque nos vuelve a llevar a la década del 20, a la guerra del Chaco, a la revolución del 52 y a la otra revuelta del año 69 cuando nacionalizamos la GAL. Por tanto, no son meros pretextos los hidrocarburos, son la base de nuestro accionar político, son como la piel del pueblo boliviano, y es por eso que hemos logrado algunos avances en este campo. Háblese del IDH, solo estos últimos 12 años el IDH nos ha generado alrededor de 18.000 millones de dólares. Siempre les digo a mis alumnos cuando explico en este mismo espacio, chicos, esas paredes exudan sangre, porque este edificio se ha construido con IDH. Y esas paredes, en vez de estar amarillas, quiero que las vean con sangre, porque son 67 el precio de este edificio. El 1 de mayo del 2006 dispone la nacionalización del petróleo y del gas boliviano, estableciendo para aquello incremento en impuestos, incremento en regalías que se elevaban en gran cantidad en beneficio del pueblo boliviano. Por primera vez Bolivia accedía a estos recursos económicos del gas, asumía además el control de la cadena productiva, que implicó aumentar nuestro excedente en un 15%. Todo lo demás ya estaba, el 18% de regalías, más el 32% que se consigue el 2005 en la ley 3065 de la ley de hidrocarburos, pero que es el producto de la movilización del pueblo alteño del año 2003, que se sistematice y formalice en una ley, y lo que se hace el 1 de mayo simplemente es dar curso a esto que ya estaba y aumentar una participación de la masa dineraria de un 15% para yacimientos, que es el concepto de utilidades. Entonces, en esos términos significa la modificación completa de los términos de relación. Antes el 18% quedaba para el Estado y el 82% para las empresas extranjeras. Ahora, con las medidas que se han tomado, el 82% pertenece a los bolivianos y el 18% es lo que va a las empresas extranjeras. Cambió totalmente la regla del juego, especialmente a partir de la definición de lo que es la riqueza que pertenece a los bolivianos. Anteriormente se decía que mientras el petróleo esté en la tierra, es de los bolivianos, que los yacimientos petrolíferos son de los bolivianos mientras están en la tierra, pero en el momento en que son extraídos, en que salen a boca de pozo, ya no son de los bolivianos, son de la empresa extranjera. 2006 para adelante, el crecimiento de empresas mineras bajo control y capitales bolivianos, lo que es Comibol en el caso de Huanuni, Colquiri y otras empresas menores, Corocoro y la planta de desarrollo de procesamiento del cobre en Corocoro, por ejemplo. En materia de hidrocarburos, el control de la cadena productiva y todo ese desarrollo que tenemos, la planta de urea, planta de amoníaco, de todas estas nuevas plantas que son el inicio de la industrialización en Bolivia, de donde se van a producir productos en plástico, por ejemplo. El avance que se tiene en el Mutum, seguramente en estos próximos meses ya se va a estar en un proceso de producción y el ingreso finalmente y por fin
a la siderurgia después de tantos años, la cantidad de caseteras. Bolivia ahora sí está integrada a nivel de caseteras, las telecomunicaciones, todo eso también se puede reflejar en la cantidad de construcción de hospitales, de escuelas. No hay un solo concepto en el país de desarrollo, de cultura, que no esté siendo apoyado con capitales bolivianos. El pueblo del Alto estos últimos años se ha desindustrializado. En el Alto teníamos y tuvimos y debemos tener una industria metalúrgica, torneros, ahí hemos creado carrocerías para todas las movilidades del país, es decir, ese es el Alto que está peleando el año 2003 por la necesidad de utilizar el gas como factor de industrialización. Claro, una industrialización que tiene que tener respeto a la madre tierra, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en esa discusión, pero es una genialidad del pueblo alteño el incorporar a la nacionalización, refundación de IPFB y de Comibol, en este caso, el elemento de la industrialización. Ya nadie puede volver atrás en esto. Yo personalmente pienso que no se puede volver en el proceso de cambio, que es inclusión. Nuestro pueblo ha tomado conciencia, nuestros sectores campesinos, los pueblos aborígenes, los pueblos que fueron dueños de la riqueza y que fueron después despojados, ya no van a volver atrás en esos derechos. Pero sobre todo, en la conciencia de que las riquezas básicas son de los bolivianos y que tienen que servir a los bolivianos para su desarrollo. No habrán pasos atrás en materia de hidrocarburos. Cualquier régimen que venga tiene que partir de lo que hoy hemos hecho, porque de lo contrario no tendría viabilidad política, viabilidad sociopolítica para sostenerse un gobierno que pretenda cambiar las reglas del juego y volver a un esquema como el que teníamos antes. Eso ya no es posible. Es bueno mirar atrás, es bueno tramontarnos y mirar en reversa nuestro pasado para sentirnos orgullosos de nuestras glorias, para sentirnos orgullosos de las grandes cosas que hemos hecho como bolivianos, nuestros mayores en todo caso, porque esas glorias de alguna manera y ese orgullo nacional de alguna manera que surge de las candentes arenas del Chaco nos tiene que hacer nos sentir orgullosos y comprometidos en este presente con la patria. Existen aún temas pendientes, ¿no? De discriminación, de racismo, de relación ejército-indígenas, donde ha habido intentos importantes de cambiar esta relación, pero aún de acuerdo a estudios que se han hecho en la actualidad, son muy pocos, o hasta el momento ningún indígena ha llegado a ser general de la República o del Estado plurinacional con apellido indígena, ¿no? La deuda histórica con los indígenas, no solo en relación a la guerra del Chaco, sino al siglo XIX y gran parte del siglo XX, todavía es una deuda pendiente. Sin guerra del Chaco definitivamente tampoco podríamos hablar de revolución nacional. Ese nacimiento, ese acrisolamiento de la nacionalidad boliviana, combatiendo, muriendo, sangrando por una sola bandera, por la bandera boliviana. No se tiene que hacer la lucha ya de hombre a hombre, sino se tiene que hacer mediante la cabeza. Él indica mediante nuestros pensamientos, mediante nuestro amullo y nuestro árbol, tenemos que retomar nuestros conocimientos. En el caso de Bolivia, la gran lección fue el descubrimiento de sí misma, cosa que no había podido lograr, por ejemplo, la Guerra del Pacífico, que había sido igual un shock importantísimo para el país, pero es la primera vez que Bolivia realmente se miró al espejo, ¿no? Es la primera vez, ella de cuerpo entero. Y es la primera vez que pelearon en las trincheras blancos, mestizos, indios de absolutamente todas partes y compartieron las miserias y se dieron cuenta de las enormes falencias estructurales del país. Tenemos que estudiar cómo es que hemos armado un ejército moderno, con el último armamento disponible en la época, para deshacernos de ese mito de que Bolivia fue a luchar desprevenida y totalmente desarmada. Hay que destruirlo. ¿Por qué? Porque Bolivia se organizó muy bien para enfrentar este conflicto.
nos hemos concentrado demasiado, porque la literatura nos ha dirigido en esa dirección, en el drama humano, que es tremendamente importante destacar, pero los aspectos técnicos, tecnológicos, legales, sociales y políticos también merecen ser estudiados más profundamente.